Hola, muy buenas tardes. Es para mí un gran agrado poderles presentar este estudio sobre lo que fue la presencia de los franceses entre 1873 y 1918 en Costa Rica. Este estudio fue hecho gracias a el uso de una metodología de proyectos aplicada para un tema histórico, el cual pudimos abarcar gracias al aporte de la señora Annie Lemaitre Pujol, quien muy amablemente nos brindó una copia del archivo diplomático o registro consular de esta época, el cual ella había podido conocer en la década de 1980 del siglo pasado. Algo muy importante que tuvimos que considerar como parte del proceso de investigación fue la generación de la hipótesis, es decir, cuál era uno de los elementos que queríamos comprobar que iba a ser, que iba a ser corroborado a través del estudio, y en realidad ya había leído bastante al respecto, especialmente de un autor que se llama Bell, que publicó un libro muy bueno sobre el culto o el origen del culto a la nación en Francia, publicado por Harvard, en el que la hipótesis de él era que Francia era una nación en vías de construcción a lo largo de todo el siglo XIX. Eso debido a las diferencias regionales que existían antes de la Revolución Francesa en 1789. Pues un poco de esto se vino a aplicar precisamente dentro del contexto de la migración francesa en Costa Rica, la cual quisimos comprobar qué tan diversa era, de tal manera que esto aislara un poco más al individuo y eventualmente le permitiera tener una mayor facilidad de integración a la sociedad costarricense, en tanto no tenía mayores puntos de alianza o referencia que los que iba activamente a desarrollar, ya sea personalmente o incluso a través de su familia, a través del matrimonio con una costarricense. Normalmente así es como ocurría, y lo que permitía también la adaptación no solo del mismo, sino de su familia en el seno de dicha sociedad, especialmente en una época en la que al final en Costa Rica teníamos un ambiente rural o semiurbano muy propicio para que precisamente personas que llegaban de Francia en condiciones similares, ya sean rurales o semiurbanas, pues se pudieran adaptar y eventualmente con sus conocimientos pudieran aportar también a la comunidad a la cual se instalaban. Vamos ahora a pasar a los resultados del estudio, los cuales obviamente nos llenan de mucha emoción. Vamos primero a ver cuál es el origen de la población francesa, luego vamos a pasar a dónde se establecieron y por último vamos a ver cuál es el tipo de profesión en la cual se desempeñaron. La mayoría de la emigración francesa provino esencialmente del espacio geográfico que se conoce como el Mediodía, el cual va prácticamente de la mitad del país, como se puede ver en el mapa, hacia el sur limitando con el mar Mediterráneo y al oeste con el océano Atlántico. Esta zona se caracterizaba por una gran actividad comercial, muy conocida por su producción vitícola y famosa a la vez, pero también con una pequeña industria muy dinámica, especialmente en el área textil. Entre las ciudades de esta zona sobresalen Marsella, por ejemplo, al sur en el Mediterráneo, Lyon en los Alpes y Burdeos al extremo sur del Océano Atlántico de Francia. Este puerto, el de Burdeos, sería probablemente el último pedacito de Francia que verían varios de los inmigrantes cuando emprendieron el viaje a América. Me gusta mencionar, por ejemplo, también como un aspecto curioso la importancia relativa que tuvo la isla de Córcega, aportando inmigrantes a este flujo que vino a Costa Rica. Como ustedes ya saben, Córcega fue no solo la cuna de la familia Napoleón,
sino que también de ahí vinieron destacados personajes como el señor Giustiniani, que fue el primer ciudadano de honor costarricense, pero también el apellido que formó en Costa Rica lo que se conoce como la familia de Santi, los cuales se arraigaron profundamente también en el territorio nacional. Aunque no aparezca en el mapa, un segundo foco de inmigración muy destacable fue el que provino de las Antillas, esencialmente de las islas de Martinica y Guadalupe, las cuales se encontraban mucho más próximas geográficamente de la costa atlántica de Costa Rica. Por último, en un tercer lugar, hay que mencionar a París, cuyos emigrantes se caracterizaban por una mayor profesionalización, entre los cuales encontramos ya personajes ligados a la arquitectura o a la ingeniería. De este último grupo podemos destacar, por ejemplo, a León Tessier, quien fuera uno de los primeros encargados de supervisar el Departamento de Obras Públicas. A continuación vamos a presentar el lugar de asentamiento por provincia de los emigrantes franceses. Como se puede ver en el mapa, el punto de mayor absorción geográfico de inmigrantes lo constituyó el Valle Central, esencialmente San José. Muchos de estos emigrantes decidieron entonces ser parte de lo que fue el desarrollo o el comienzo del urbanismo en Costa Rica, asentándose en un lugar que involucraba probablemente la posibilidad de ejercer una profesión más acorde al pueblo o la ciudad de donde provenían. En una segunda instancia tenemos que se escogió como opción la ciudad de Limón o Limón para establecerse, lo cual puede implicar que se viera una oportunidad en el desarrollo comercial que tenía en ese momento dicha zona del país, o que se considerara que podía tener la posibilidad de ser considerado como un elemento estratégico si se hubiese dado la idea de un canal por Costa Rica. De todos modos, estos dos puntos, ya sean San José o Limón, concentraron prácticamente más del 80% de la atracción de la migración francesa en Costa Rica, siendo realmente muy esporádico el establecimiento de otros inmigrantes en las diferentes provincias del país. Aún así, fue para mí muy significativo poder trazar una línea que iba desde Punta Arenas, Esparza, San José, Turrialba y Limón, de tal manera que me pareció muy interesante que prácticamente se dibujara un canal seco en la trayectoria o el asentamiento de dichos franceses a lo largo del país, especialmente en esa franja y zona media del territorio nacional. El último elemento que se utilizó o se revisó en la base de datos fue el correspondiente a la ocupación. Y aquí lo que tratamos de hacer fue una gráfica que nos permitiera ver no solamente el tipo de ocupación, que va a estar enfocado mayoritariamente en comercio, servicios y alimentación, y sobre todo con un auge impresionante en la década de 1860, sino también ver cómo una vez que las personas nacidas en dicha década conocen de la realización del proyecto del Canal de Panamá en 1890, se nota el decrecimiento que existía precisamente para venir a Costa Rica, y especialmente se nota el decrecimiento que hubo por parte del comercio. Los últimos puntos de este trabajo son los aprendizajes. Aquí podemos hablar de lo que fue la oportunidad de poder tener una supervisión que ayudó precisamente a tener una metodología muy estricta para poder entregar un conocimiento objetivo sobre un tema que no es muy común y es excepcional dentro de la metodología
de gerencia de proyectos, que como lo es un tema histórico. Si bien yo no pretendía, por ejemplo, ser un historiador, al aplicar de manera disciplinada todo este proceso, se pudo llegar a una conclusión bastante buena en cuanto a un aporte de un elemento que no existía realmente en el país. Estoy haciendo este video ahorita en México y la única razón por la que puedo hacerlo es porque la universidad se apoya plenamente en los medios y las tecnologías de información para poder precisamente comunicar. Si no fuera por eso, no estaríamos haciendo este video. Y por último, eh, me queda un poco la nostalgia de pensar en las personas que llegaron y que eventualmente más que una noción de Francia tenían un recuerdo sobre su región y sobre su pueblo. Después de haber revisado alrededor de 843 datos relacionados a cada una de estas personas que vinieron al país y haber visto en internet los lugares de los cuales provenían, solamente podía pensar en la nostalgia que podían tener y al mismo tiempo la fortaleza que tenían para poder enfrentar el futuro y comunicar o, o darles un mejor futuro a sus hijos. Así que eso para mí es una de las grandes lecciones de este trabajo, de siempre seguir adelante, de no ver atrás para poder construir un mejor mañana.